Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un virus conocido como el virus de la poliomielitis. El virus de la poliomielitis se caracteriza por ser el portador de una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, ya saben, que se caracteriza porque se afectan preferencialmente las neuronas motoras de la médula espinal. Y eso hace que se pueda producir en el organismo de las personas infectadas una parálisis, que puede ser una parálisis flácida, que puede ser asimétrica inclusive. El virus de la polio tiene como características también el ser asimétrico, o sea, producir en el organismo una parálisis, pero asimétrica. Quiere decir que si una pierna se afecta, la otra no se afecta. O si un brazo se afecta, el otro no está afectado. ¿Me entienden? Bien, entonces vamos a ver este virus y vamos a decir justamente que esta enfermedad viral se caracteriza por la afectación de las neuronas motoras de la médula espinal. Y obviamente que eso se traduce en esta parálisis flácida asimétrica. ¿Por qué? Porque los músculos inervados por las neuronas motoras son los nervios raquídeos. Entonces, por eso es que se produce esta parálisis. La poliomielitis también tiene algunas otras características como sinonimia. Esta es una enfermedad, una afección que, como han observado en la primera gráfica, miren, acá arriba, donde hemos puesto, acá tenemos esta nenita, justamente con la parálisis flácida, miren, en uno de sus miembros. Miren esta piernita que no ha desarrollado y miren esta otra que es completamente normal. Acá está el virus y obviamente esto hace la asimetría, ¿no? De la lesión viral. Ahora bien, la poliomielitis también es conocida con el nombre de parálisis infantil, la pueden llamar poliomielitis anterior aguda, le dicen fiebre polioviral y en algunas literaturas se encuentra como enfermedad de Hein, en otras como enfermedad de Medin, en honor a los grandes investigadores que hablaron acerca de la enfermedad. ¿Qué podemos decir nosotros de esta enfermedad? ¿Cómo será el virus que la produce? ¿Qué tipo de virus será? El virus que la produce se conoce como virus poliovirus o de la familia Picornaviridae. Este virus de la familia Picornaviridae tiene también a su vez varios géneros. Entre uno de los géneros se conoce como enterovirus. Y dentro del enterovirus tenemos 3 serotipos. El virus Brunilde, que es el principal, más frecuente y que generalmente existía o circulaba antes de que existiesen vacunas para la poliomielitis. O sea, estaba comprendido el Brunilde antes de la era prevacunal. Posteriormente apareció el virus de Lansing, o se conoció el virus de Lansing, y finalmente el virus de León. Hoy en día sabemos que circulan Lansing y León indiscriminadamente. ¿Qué otras características más podemos saber acerca de este virión? Este virus es icosaédrico, quiere decir que tiene varias caras. Su genoma es del tipo o de la clase RNA lineal. Acá tenemos el RNA lineal y es trasladado en una polipoproteína. Es citolítico, es un virus desnudo, no presenta cápside. Acá están sus espículas y en las espículas sí tienen las proteínas, ¿no es cierto? Se replica en el citoplasma este virus. Es muy resistente, es un virus que resiste pHs ácidos y alcalinos entre 3 y 9. Puede resistir el éter, puede resistir el fenol, puede resistir el alcohol. Tan solamente este virus
es inactivado por el cloro, por el calor y por la pasteurización, el virus de la polio. Acá tenemos el esquema del ciclo replicativo del virus. Póngale que esta es una célula motora y acá tenemos el virus de la polio. El virus de la polio necesita de esta célula para poder reproducirse. Lo primero que hace es absorberse o adjuntarse a la propia célula para que se forme en ella un endosoma, introducirse, formar el endosoma, y al interior de ese endosoma se da recién la ruptura de la nucleocápside y la liberación del RNA nucleico del virus de la poliomielitis. Una vez que se liberan los RNAs nuevos, se van a formar nucleocápsides nuevas también. Y entonces los viriones nuevos se van a multiplicar y finalmente se va a destruir esta célula. La poliomielitis es una enfermedad antigua, muy antigua. En la primera clase, en la introducción de virología, les había mencionado que existían datos, figuras, gráficos, justamente en las pirámides de Egipto, que fueron descubiertas y obviamente imágenes como esta, miren, como la que observan acá, donde se ve un faraón supuestamente con una pierna común y otra completamente adelgazada por el virus de la poliomielitis, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad antigua que fue relatada o descrita por Heine y Medin desde los años 1840. Ya describían los casos de poliomielitis. Evans y Green, otros investigadores, en el 47 prueban que el virus es capaz de desarrollarse en otros tejidos. En el 49, Enders, Wellers y Robbins cultivan el virus ya en tejidos diferentes a las neuronas, y Sabin y Salk, cerca del año 1960, prácticamente Salk en el 1955 y Sabin en el 1960, fueron los que originaron la vacuna que actualmente tenemos circulando, que es la vacuna de Sabin y Salk. Aplicaron esta vacuna a la mayor parte de la población infantil y ya en el 60 se autorizó el uso por vía oral también del virus de la poliomielitis, la vacuna de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad de distribución mundial. Antes a la inmunización, antes de la vacunación, habían países que se encontraban en mayor riesgo, como la India, el África. Hoy en día, en los países desarrollados, como los Estados Unidos, Europa, etcétera, predominan los serotipos 2 y 3. En los países en desarrollo, en vías de desarrollo como el nuestro, predomina el serotipo 1. Sin embargo, el último caso confirmado de poliomielitis ya está distando más de 20 años en un virus salvaje, o sea, una cepa nueva, una cepa salvaje, que fue descubierta o descrita el año 1991 en el Perú. Hasta el momento, toda la población infantil tiene vacuna y obviamente no tenemos registrados casos de poliomielitis. Por eso es que el año 1994 la OPS anunció la erradicación del virus de la poliomielitis en las Américas. Y la Unión Europea en el año 2002 se consideró libre de polio. Sin embargo, ha habido en el año 2007 un último brote en el Islam y otros que fueron declarándose también como libres de poliomielitis. Acá tenemos la epidemiología y la edad en la que generalmente se presenta. ¿No es cierto? Acá tenemos los años, en virtud a los años y la cantidad de casos. Lo mismo acá. Estos son reportes de epidemiología materno-infantil, que es donde se registra mayormente los casos de poliomielitis, ¿no? Entre los años 88 y 96 tuvo su auge. Se registraron a nivel de los países afectados 35.251 casos de poliomielitis. Y eso fue disminuyendo. Por eso es que el 94 ya
se dijo que en las Américas no existían porque bajaron a 3.431 y posteriormente ya no existía más. Bien, entre otras cosas, tenemos que la poliomielitis tiene algunos grupos en quien afectar este virus. Por ejemplo, los grupos que son o representan ser de alto riesgo para la diseminación de la poliomielitis son los grupos religiosos que no les gusta la vacunación. Entonces, ese es un peligro. Pero estos son a veces poblaciones pequeñas. También algunos grupos de nómadas que están viviendo en una región y pronto tienen que irse a otra. Los refugiados, los grupos de refugiados, hoy con las guerras, eso es tremendo. Los grupos de inmigrantes que cuando tienen que recibir la vacunación sus bebés, tienen que emigrar a otros sitios y entonces pierden la vacuna. Entonces, esos son los grupos de alto riesgo. Y hoy en día, por todo lo que vemos, las guerras, etcétera, etcétera, las catástrofes, etcétera, hay mucha población inmigrante en el mundo. La poliomielitis también tiene su mayor reservorio en el ser humano, por supuesto en los niños, se da más en los niños. Su ruta de transmisión, al ser un entero virus, es fecal oral, se transmite por vía aérea. También se puede transmitir por otras vías, como ser la vía alimenticia o los materiales contaminados con heces o las aguas residuales y aguas contaminadas, los insectos, las moscas se creyó, pero no tenemos evidencia. Como factores de riesgo, entonces están los déficits inmunitarios, la malnutrición, el embarazo, la amidaglectomía, la deinodectomía, que eso es reciente, los factores genéticos del niño, la patogenicidad y también la virulencia de la cepa viral. Eso podrían ser factores de riesgo. Generalmente ya está determinada que la puerta de entrada es la boca, por eso es un entero virus. Y la puerta de salida son las heces y las secreciones faríngeas. El periodo de incubación del virus está entre 7 y 21 días o entre 4 y 40 días. El periodo de transición desde los primeros días antes y después del inicio de síntomas. Existe una inmunidad que se desarrolla con esta enfermedad homotípica de larga duración. ¿Qué quiere decir eso? Que la inmunidad es pasiva y puede ser también, si la madre está vacunada, provista por anticuerpos de leche materna entre la tercera y la quinta semana. La poliomielitis tiene entonces como patogenia su ingreso por la orofaringe, ingresa al tracto gastrointestinal, se localiza en placas de Piller, allí se produce la viremia, luego de allá puede salir al tejido linfoide, puede ir a las vísceras, a órganos como el hígado, como el vaso, también puede producir viremia en estos sitios y puede inclusive y atraviesa la barrera hematoencefálica y se dirige hasta las células motoras y obviamente a los ganglios de las raíces dorsales del músculos esqueléticos por su localización. Luego comienzan las manifestaciones clínico-patológicas, desde leves hasta la parálisis, hasta llegar a producir la parálisis flácida. Aquí tenemos entonces cómo, miren, las neuronas están vivas, acá se observa, y miren, cuando ingresa el virus de la polio, ingresa el virus de la polio, y obviamente estas neuronas que están vivas comienzan a morir, ¿no? Ahí están. Vamos a ver. Entonces, algunas son neuronas vivas y otras son neuronas muertas. Ahora, cuando existe mucha recuperación de la función neuromuscular, pero sin embargo, si está todavía el virus, hay nuevos brotes y obviamente pueden llegar a morir las neuronas en diferentes regiones. Cuando la poliomielitis es asintomática, en el 90% de los casos infectados.
Y existe un tipo de poliomielitis abortiva que es menor y la enfermedad mayor que hacen que se muestren formas no paralíticas y paralíticas. La forma típica es la enfermedad bifásica, frecuente por virus salvajes que ya ha sido casi erradicada en las Américas. ¿Cuáles son los síntomas, sin embargo, de la enfermedad menor? Hay mucha fiebre, se caracteriza por haber fiebre, malestar general, odinofagia, vómitos, diarreas, cefaleas. Y en la meningitis mayor no paralítica hay meningitis aséptica, fiebre, cefalea, hay mucha rigidez de la nuca, pueden haber vómitos y obviamente se afecta los grupos musculares que se inervan por nervios de la médula espinal en forma de tetrapléjica y también puede producirse parálisis respiratoria y hay parálisis flácida aguda, asimétrica progresiva. Esto hace que predominen los músculos proximales. Principalmente se ven afectados los músculos deltoides, los cuádriceps, el músculo tibial anterior en las piernas, ¿no? Y en los pies. Acá tenemos algunas situaciones de la poliomielitis y de su clínica. La infección asintomática con midemia menor sin síntomas, esta es la forma más común. Y eso es entre el 90 al 95%. Sin embargo, hay esta polio paralítica cuando el virus se aloja en el sistema nervioso central con irritación meningia y parálisis flácida. Eso es del 1%. La polio abortiva, que es una enfermedad menor que no tiene síntomas neurológicas, entre 4 y 8%. Y cuando atraviesa la barrera hematoencefálica y va al cerebro, que son los casos menores, puede haber mucha sintomatología, puede presentarse una meningitis aséptica, la debilidad muscular y puede haber una transición hacia la severidad alta con producción de parálisis. Bien, esto más son luego los compromisos de los pares craneales en el ser humano. Se puede afectar inclusive el bulbo respiratorio, por eso es que puede haber trastornos en la respiración, en los músculos de la faringe, puede existir paladar blando, pueden afectarse las cuerdas bucales, puede haber una veloplejía por una parálisis vulvar, ya que están afectados clínicamente los bulbos del 10º, el 10º par, el 11º, el 12º, hasta el 15º. También se puede afectar para que se produzca la polioencefalitis, la parálisis espinal, que se asocia con la parálisis espástica. ¿Cuáles serán las complicaciones de la poliomielitis? En primer lugar, una de las mayores complicaciones es la atrofia muscular progresiva. Esto ocurre entre 25 y 30 años posterior a la poliomielitis. Puede haber un dolor recidivante y una atrofia. Puede reactivarse cuando la persona sufre una sobreinfección. Entonces, hay envejecimiento y hay pérdida de neuronas en las conexiones neuronales que ya están comprometidas. Otras complicaciones son los cálculos renales, la insuficiencia respiratoria, las úlceras de estrés, producidas por el estrés de la enfermedad propio. ¿Cómo se puede diagnosticar en el laboratorio? Ya saben que para aislar el virus solamente necesitamos bioterios en laboratorios de alta especialización, en cultivos celulares donde se pueda registrar cultivos celulares y las muestras serían las heces o los hisopados rectales. Pero nosotros, ¿qué tenemos a nuestro alcance? Si no podemos tener cultivos, tenemos el diagnóstico serológico que se puede llevar a cabo después de los 7 a 21 días en sueros pareados para detectar anticuerpos neutralizantes y anticuerpos mediante la técnica de ELISA. También se puede llevar a cabo biología molecular, pruebas de detección de anticuerpos de ácidos nucleicos virales
por hibridaciones in situ, con la reacción en cadena polimerasa. Acá tenemos un, un estudio de patología clínica donde vemos algunas astas anteriores con delta infiltración de los macrófagos del cerebro, ¿no? Obviamente, y aquí, miren, con infiltración celular sin neuronas aparentes. ¿Cuál será el tratamiento para la polio? No hay tratamiento específico. Lo único que existe es el reposo, el aislamiento, para reducir las deformidades esqueléticas y prevenir las complicaciones, hay que hacer mucha fisioterapia y muy precozmente, o sea, rápidamente. Hay que desinfectar los artículos que utilizan las personas, sus secreciones faringias, sus heces para prevenir las complicaciones. Luego tenemos que a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de enfermedades y esto lo tienen que hacer los médicos. Ver si podría existir una enfermedad mayor que no sea paralítica y diferenciarla de meningitis viral o bacteriana. Ver qué tipo de abscesos cerebrales, qué tipo de encefalopatías y todas estas diferenciaciones las tienen que hacer los médicos. Hay inclusive algunas parálisis que son bacterianas, como el síndrome de Guillain-Barré, la mielitis transversa y otras que son también causadas por enterovirus, coxsackie-virus, hechovirus, y esos son o tienen que ser diferenciados del virus de la polio. O sea que el diagnóstico diferencial es importante. ¿Cómo se previene la poliomielitis? Gracias a la vacunación. ¿Con qué se realizan las vacunas? Con virus muertos, Salk y Sabin, atenuados, virus muertos o virus atenuados. Ahora, sabemos que ninguna vacuna, si hablamos de la eficacia, es 100% eficaz. Siempre puede tener alguna cosa en contra. Medidas del control del paciente, hay que controlar a los contactos, al medio ambiente, hay que notificar si se descubriera o existiese un caso de poliomielitis, habrá que aislarlo, desinfectar y obviamente investigar los contactos con mucha educación. Las medidas de control en la epidemia de poliomielitis siempre fueron la vacunación colectiva. Y existe también mucha vigilancia como medidas internacionales, vigilancia de la Organización Mundial de la Salud e inmunización de viajeros a áreas endémicas. Todavía hay sitios, lugares en la India o países que en el África en los que existe, todavía circula este virus. Entonces aquí tenemos los tipos de vacunas que existen al presente. Este era Luis Pasteur con las primeras vacunas, virus de las vacunas Salk, Sabin, ¿no? Que preparaban inactivando los virus en formaldehído, en riñón de mono, generalmente, y ponían una dosis, una primera y una segunda dosis, una primera en el nacimiento, la segunda dosis 4 semanas después, y los refuerzos o terceras y cuartas dosis a los 6, 7 meses y la última al año de los niños. Después vino en la forma de vacuna hexavalente, con difteria, tétanos, coqueluche y otras. También incluido el virus de la polio. El tipo de inmunidad que produce las vacunas no proporciona una inmunidad intestinal, se usa combinada para eso, para producir. Aquí tenemos estas vacunas con los virus vivos y atenuados. ¿Qué desventajas? Tiene algunas contraindicaciones la vacuna. No se puede colocar en pacientes inmunodeficientes o en niños que nacen con el virus del SIDA, por ejemplo. No se puede colocar. También tenemos, porque se podría activar a los virus que están atenuados. ¿Qué desventajas tiene? El virus de la poliomielitis oral induce la inmunidad faríngea e intestinal. La poliomielitis se relaciona con la vacuna,
en los receptores o en los contactos, a veces no siempre es segura para los pacientes inmunodeficientes, era lo que yo les decía. Y obviamente induce inmunidad faríngea, requiere dosis de refuerzo para inmunidad durante toda la vida. Supuestamente produce inmunidad durante toda la vida. Por eso es que no nos reforzamos después de que hemos sido vacunados en niños, durante nuestra niñez, nuestra infancia más cercana. Aquí vamos a quedar, estimados alumnos, si tienen alguna duda, ya los casos y todo, déjenles a los médicos. ¿Alguna pregunta principalmente? Sí, dígame, Jacqueline. Buen día, doctora. Estaba hablando sobre la inmunidad homotípica, que es de larga duración. Habló de un cierto tiempo que tenían para poder adquirirla. Sí, la inmunidad se sabe hasta el presente que es de por vida. Este virus produce inmunidad de por vida. La vacuna, ¿no es cierto? Pero generalmente, por eso es que cuando nacen los bebés, se les aplica la primera dosis. Luego, a los 7 meses, algunos a las 4 semanas, también reciben un refuerzo, depende del tipo de vacuna que esté circulando en el presente. Entonces, ya las organizaciones como el CEDES, etcétera, que son los que se encargan de normar, ven cuál es la vacuna que tienen a disposición y obviamente realizan las dosis de refuerzo en los niños de acuerdo a su programación que corresponda a la vacuna.